Muy buenos días. En el marco del segundo Congreso Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, tenemos el honor de presentar la ponencia Construyendo una pedagogía de la formación filosófico-científica, a cargo de su servidora, Alma del Consuelo Espinosa Zárate, y del maestro Alejandro García Oaxaca. La sociedad de hoy requiere seres humanos que se adapten con facilidad a las nuevas condiciones. Sin embargo, no basta con ello. Es necesario formar seres sensibles, pensantes, seres críticos y reflexivos. Desde esa perspectiva, la filosofía nos da la oportunidad de explorar otras posibilidades formativas y pedagógicas. Por ello, es importante formar desde la primera infancia, formar el pensamiento filosófico, ya que es en esa etapa cuando el ser humano está más dispuesto a indagar, a explorar. Es entonces que se puede propiciar ese pensamiento filosófico en los niños. Si la escuela no se convierte en un espacio para desarrollarlo, para desarrollar esa curiosidad, en donde se intercambian ideas, experiencias. Si no se propone en la escuela desarrollar, fomentar, propiciar experiencias, el pensamiento filosófico no aparecerá e inevitablemente estaremos alejando a los niños de la posibilidad de acercarlos a un pensamiento científico. Y es justamente ese el problema que nos hemos planteado el día de hoy y del cual vamos a discurrir. Creemos que el trabajo por proyectos es una alternativa viable para atender la transversalidad de los conocimientos, de tal forma que los aprendizajes sean experiencias significativas y que lleven a los estudiantes a movilizar todos sus saberes. Así entonces, nos proponemos un trabajo por proyectos, ya que de esa forma se puede permitir que se articulen diversos contenidos de forma integradora. Además, se promueve el trabajo colaborativo y el aprendizaje se vuelve significativo a la hora de dar solución a algún problema real o cercano a la realidad. Por lo tanto, partimos del desarrollo del pensamiento filosófico, ya que este tipo de pensamiento lleva a los niños a indagar, a preguntar, a experimentar para conocer, lo cual los vincula directamente con un pensamiento científico. Y es justamente ese vínculo, esa forma de trabajo, lo que nos lleva a hablar de una pedagogía filosófico-científica. Esa pedagogía filosófico-científica es en esencia una pedagogía formativa, es decir, cada estudiante va construyendo su propio conocimiento, pero no en soledad. Al contrario, siempre acompañado de sus pares, alimentándose de las experiencias de los otros, pero con la guía del docente. Por ello, es fundamental que cada docente reflexione su práctica para que a partir de la autocrítica se detecten las áreas de oportunidad y se atiendan, lo que debe llevarnos a transformarla, tal como lo plantea la investigación-acción. Es necesario que se propicien las ciencias porque desde la currícula hemos visto que se le da mayor peso a otras áreas o disciplinas como las matemáticas, la comprensión lectora y de redacción, a las TICs e incluso al inglés. Y como con menor interés se abordan las ciencias como la biología y ni qué decir de la física y la química. Así que
Ahí es donde ahora ponemos el punto de enfoque. Muy bien, pues dando continuidad al tema, cabría hacernos la pregunta, ¿las escuelas matan la creatividad y el interés por las ciencias en los niños? Esta pregunta pudiera parecer simple. Sin embargo, podemos observar que las escuelas efectivamente sí están contribuyendo a no fomentar en los niños la creatividad y sobre todo el interés hacia las ciencias. Es importante recalcar que las escuelas son las promotoras para que se dé la creatividad y se dé el interés de los chicos hacia las ciencias o sobre cualquier otra materia. Sabemos que los niños son grandes investigadores y entonces, ¿qué sucede con ellos cuando ingresan a la escuela? Es importante aquí recalcar que desafortunadamente las escuelas siguen teniendo la idea de que eh, las clases tienen que ser impartidas dentro del aula, en esas cuatro paredes. Y, perdón, pero para las ciencias es un poco complejo estar trabajando y enseñando proyectos de ciencias dentro de las aulas. Si vamos a enseñar biología y la biología está enfocada en los primeros años de educación hacia el conocimiento del medio, es importante entonces que los chicos, que los niños vayan afuera, salgan a explorar su medio, su entorno, de tal manera que pues puedan palparlo, puedan vivirlo, puedan sentirlo. De otra manera es complicado enseñar el conocimiento del medio, pues dentro de una aula. Podemos manejar simuladores, podemos manejar ciertos elementos que nos propician las tecnologías, pero eso no se va a comparar con la interacción directa de los niños con el medio. Entonces, ahí está sucediendo lo que estábamos comentando hace rato. Pierden el interés porque no hay una interacción, siguen siendo chicos pasivos ante el conocimiento y ante la exposición que hace el docente de lo que puede estar platicando en ese momento sobre ciencias. ¿Qué sucede también en este caso con física? La física es el hecho de explicar los acontecimientos cotidianos, como lo es el movimiento, como es el tiro parabólico, como son diferentes aspectos que podríamos manejar en física, pero que no los podemos visualizar dentro del aula. Tendremos que nuevamente invitar a los jóvenes a que salgan de sus aulas y practiquen, hagan movimientos, analicen sus propios movimientos, de tal manera que pues ellos mismos se den cuenta de cómo se va relacionando el movimiento con respecto a las técnicas de física. Por último, si vemos en la imagen, hay chicos que están interesados en lo que está haciendo en este caso el docente, utilizando el instrumental de laboratorio. No todas las escuelas cuentan con un laboratorio de ciencias, y mucho menos que esté equipado con todo lo necesario. Pero, ¿qué sucede con aquellas escuelas que tienen instalaciones, que tienen un laboratorio de ciencias y que a la vez tienen el instrumental? En muchos de los casos no se les permite la utilización de esos espacios y de esos instrumentos, porque los pueden romper, porque los pueden
echar a perder, porque no hay reactivos, etcétera. Y entonces, pues no se es congruente con lo que necesitamos para enseñar ciencias con respecto a lo que la infraestructura que tenemos para enseñar ciencias. Ante esta situación, quiero poner el siguiente ejemplo. Los niños, cuando empiezan eh, pues a conocer o a ver la televisión, pues dejan que el papá, la mamá manipule el control remoto. Al momento de que el papá o la mamá está manipulando el control remoto, pues el niño únicamente visualiza la pantalla, no observa que está utilizándose un aparato para estar cambiando la imagen en el televisor. Simplemente el niño se enfoca a la imagen, no al aparato para cambiar la pantalla. Con base, pasa el tiempo, el niño empieza a comprender que ese aparato que el papá o la mamá tiene en sus manos, está sirviendo para cambiar de canal, para cambiar las imágenes, y entonces el niño va a empezar a practicar, va a empezar a utilizar ese aparato y a practicar, a prueba, ahora sí que a acierto y error. Y es la manera en que va a estar explorando, va a estar conociendo, está estableciendo una forma de interactuar para conocer algo que le interesa. Una vez que el chico ya comprende la utilización del control remoto, pues viene esta siguiente imagen. El niño se apropia del control remoto. Es decir, ya tiene el conocimiento, ya exploró, ya indagó, ya supo manejarlo. Ahora hasta él se puede convertir en un experto en la utilización de ese aparato, por encima de las habilidades de los papás. Y entonces, bueno, pues ahí tenemos esta situación. Sin embargo, cuando hablamos de la clase de ciencias, ¿qué imagen es la que se nos viene a la mente? Podemos visualizar jóvenes, niños, chicos, con poco interés, con mucha apatía, viendo sus teléfonos celulares, totalmente distraídos. ¿Esto por qué? Porque la clase sigue siendo pasiva. No hay una interacción entre el docente, el alumno, con lo que tiene que hacer el joven para explicar el tema o para que se explique el tema. Sin embargo, ¿qué sucedería si dentro de lo que fuera el aula o afuera del aula los llevamos a experimentar? Aquí abordo lo que dice Picnic, Grove y Mailer al momento en el que dicen los experimentos pueden estimular la curiosidad y el interés de los niños. Efectivamente, la forma en que los niños pueden interactuar con todo este material que pueden tener en sus manos es lo mejor que puede suceder, porque vamos a despertar ese interés. Nuevamente vamos a retomar al niño investigador y lo vamos a hacer que se interese por lo que necesitamos que se interese, ya sea biología, ya sea física, ya sea química. Y podemos visualizar sus rostros con esa mirada de asombro cuando están practicando, cuando están viendo si se está echando a perder o si están llegando al resultado que se pretendía, tienen una mirada de interés, se sorprenden. Y eso es grandioso, recuperar a estos niños con esa capacidad de asombro. Pues bien, Dewey nos dice, lleva a los niños a resolver situaciones problemáticas derivadas de lo que ya conocen. Por ello es importante que los docentes
conozcan el contexto y utilicen el contexto que envuelve a la institución, que envuelve al joven o al niño en el proceso de aprendizaje, para que entonces podamos utilizar una situación problemática que sea de interés y que sea cercano a los niños, porque entonces ahí ya entraría la parte en la que Kilpatrick nos dice que por el establecimiento de la propuesta didáctica del método de proyectos es como nosotros podemos llevar a cabo el hecho de que los chicos puedan interactuar con su contexto, con un tema determinado de ciencias para resolver una problemática que ellos mismos están viviendo en ese momento. De aquí la importancia de que dos instituciones formadoras de docentes del nivel básico se hayan preocupado por esta situación y hayan decidido hacer un trabajo interinstitucional en el que se promuevan prácticas formativas y significativas dentro de las escuelas de nivel básico y que tengan ese vínculo, pero también sobre todo la continuidad de poder desarrollar proyectos en ciencias para que entonces podamos, con toda esta mezcla, establecer un proyecto situado. Es decir, que esté con base en las necesidades, el contexto de los jóvenes o de los niños que estén en ese momento en la escuela. Por ello, pues la física, la química, la biología, es importante enseñarlas desde el preescolar, la primaria y dar continuidad en la secundaria. Puede haber un cierto debate en el sentido de enseñar física o ciencias desde el preescolar. Pues esto es donde sustentamos la razón de ser de este trabajo, porque por medio de la filosofía podemos desarrollar el pensamiento científico de los niños. No vamos a abordar conceptos todavía que sean confusos o que sean de difícil comprensión para los niños, pero sí podemos empezar a abrirles el panorama por medio de palabras o de conceptos que son más simples para ellos, como lo es el movimiento, como es la luz o como lo puede ser el manejo de algún tipo de máquina simple. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos movimiento. Los niños pueden establecer cualquier tipo de movimiento, desde que saltan, corren, se sientan, se paran, etcétera. Entonces, ahí es importante que el docente tenga el conocimiento para entonces involucrar al niño en el concepto de movimiento. Y a lo mejor no le estoy diciendo, no le estoy dando conceptos sobre vectores, porque sería muy complicado para ellos, pero sí en el mero sentido de qué es el movimiento, cómo se genera el movimiento, cómo nos movemos nosotros mismos. ¿Ok? Con respecto de lo que es la luz nosotros podemos visualizar una luz blanca, pero que si en dado caso ese rayo de luz pasa por un prisma, se descompone en diferentes colores. Ahí tenemos los conceptos de reflexión y de refracción, pero para el niño es importante conocer que, pues la luz se genera por medio de una luz solar en la cual, bueno, tenemos un paso del medio ambiente o de la atmósfera en la cual, bueno, pues se genera una luz blanca y que, bueno, podemos descomponerla. Pero hasta ahí puede llegar el aspecto del conocimiento de la luz. Por último, tenemos lo que son las máquinas simples, lo que es un plano inclinado, como lo podemos ver en la primera imagen, la imagen de abajo, un sube y baja para los niños es
algo muy común, es un juego muy común. Y entonces ahí están teniendo precisamente una máquina simple. ¿Cómo nos puede servir? Bueno, pues al menos para el niño le sirve para jugar, pero puede tener otras utilidades, la cual, bueno, pues el docente de preescolar, de primaria o secundaria, tendría que lograr desarrollar ese pensamiento en el niño. Por último, tenemos aquí un manejo de poleas, en el cual, bueno, pues se trata de cargar 200 kilos, que si lo hiciéramos de forma directa con nuestro cuerpo, nos costaría mucho más trabajo que si utilizamos ese sistema que estamos viendo ahorita, ese sistema de poleas, con lo cual se nos facilitaría poder cargar algún producto de esas capacidades. Y entonces, bueno, pues podemos estar enseñando a los niños que por medio de cualquiera de estas máquinas simples podemos estar solucionando algunos problemas que ellos conocen. Y esto es una introducción del pensamiento hacia la física. Por lo tanto, nuestra propuesta en cuanto a lo que es la utilización de proyectos situados se basaría en estas situaciones de tratar de explicar a los niños cómo interactuar con este tipo de instrumentos o cómo interactuar con su medio ambiente para resolver problemas que en ese momento tienen. Pues bien, esta ha sido la presentación de nuestro trabajo. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya motivado. Muchísimas gracias.